Bienvenidos, queridos hermanos, a Familia Corazón Abierto. Soy el diácono William, que he querido compartir con ustedes unos videos del fortalecimiento de nuestra fe católica. Debemos conocer nuestra iglesia, debemos conocer nuestra fe, debemos conocer nuestra doctrina, debemos fortalecer nuestra identidad católica para reconocer de que esta iglesia que Dios nos dejó es segura para nuestra propia espiritualidad. Hermanos, hoy quiero tomar un tema muy importante de lo que son las maldiciones intergeneracionales. Pero ante todo te invito a que te suscribas a este canal, a que compartas estos videos con aquellas personas que seguramente lo necesitan y necesitan fortalecer su fe. Hermanos, es una forma de evangelizar, es una forma de transmitir los conocimientos y todo lo que la iglesia nos enseña como madre que es. Quiero tomar un relato o un escrito de un escritor médico llamado Kenneth Max, titulado Sanando el árbol de la genealogía. Cabe señalar que el señor Max ni siquiera es católico. Según algunas enfermedades incurables, son la realidad de un producto de acciones de antepasados que afectan todos los argumentos, usados también en los grupos de oración, para justificar también maldiciones generacionales que también se hallan en grupos de la nueva era. Hoy hablamos de la nueva era, donde acoge de todas las religiones, donde echa mano de todas las religiones y trata de llevar una espiritualidad perhumana, porque esto no viene de Dios. Entonces quiero decirles que esto de las enfermedades o las maldiciones intergeneracionales no comenzaron en el capítulo 20 del Éxodo, versículo 4. Eso es otra falsa mentira, otra falsa doctrina que han introducido en la iglesia. Porque déjame decirte que dentro de la iglesia católica también hay grupos que no son católicos, que son protestantes. Hay muchos pastores, muchos ministros, muchos evangelizados, muchos hermanos que se dicen ser cristianos, pero que no practican la fe católica y que están dentro de nosotros. Algunos que hacen seminarios de sanación en el espíritu, algunos que siguen sanando heridas, ataduras, maldiciones, en fin, una gran cantidad de obstáculos y de mentiras donde nosotros hemos caído. Porque cuando no conocemos nuestra fe, fácilmente podemos ser engañados. He querido sacar este artículo de este médico donde sacó ese libro que dice Sanando el árbol genealógico. Hermanos, ¿cuáles son las consecuencias de esta errada doctrina? Que vuelvo y aclaro, la tenemos dentro de la Iglesia Católica y en muchos grupos protestantes. ¿Cuál será el interés? ¿Cuáles serán las ganancias? ¿Cuál será lo que hay oculto en ellos, que tratan de llevar por este lado a tantas personas que desconocen la verdad? Quisiera tener unas características, hermanos. Primero, como es la negación de la perfecta obra de Cristo en la cruz. ¿Cómo vamos a negar la obra de Cristo cuando en la cruz venció nuestros pecados, perdonó nuestros pecados? Es más, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 dice, porque el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora ya son hechas nuevas. Hermanos, basta con el bautismo, donde se nos borra el pecado original y todos los pecados. Basta con reconocer de que soy de Cristo, que ya no soy una criatura como tal, sino que soy un hijo de Dios. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Por eso es que Jesús dice en la cruz, todo está consumado. Te pregunto a ti, querido hermano, ¿crees que todo está consumado? ¿O qué le quedó faltando a la obra de Cristo? Seguramente me dirás que ninguna. Segundo punto, dice, tergiversación del Evangelio de Cristo. Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 9. Otro evangelio, otra doctrina. Aquí el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Gálatas que tan pronto se han cambiado de doctrina, que tan pronto han dejado de escuchar la verdad por escuchar la mentira y que se han cambiado de doctrina o de palabra o de verdad.
Eso lo dice Pablo, porque nos ha sucedido a muchos y les puede seguir sucediendo a aquellos que no fortalecen su fe. Solamente se dejan llevar por doctrinas de hombres, por iglesias fundadas de hombres y no por la iglesia que Cristo fundó. Hermanos, nos habla también la negación de la responsabilidad personal en todos nuestros actos, de corrientes de la psicología moderna que se rehúsa a aceptar la responsabilidad de sus propias faltas y pecados, como dice Santiago capítulo 1 versículo 14, colaborando en la pervertida creencia de la sociedad moderna, en cuyo pensar nadie es responsable de su propia conducta. Hermanos, parece ilógico, parece increíble, pero ante todo curioso. Le pongo un ejemplo. Si tu padre comete un delito, ¿por qué tiene que ir a la cárcel tu hijo? O si tu hijo comete un pecado, ¿por qué tiene que pagarlo tu padre? Hay dos textos, uno en Jeremías y el otro en Ezequiel. Jeremías 31, versículos 29 y 30. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrían dentera. ¿Y qué dice Ezequiel capítulo 18 versículos 2 y 4? ¿Qué queréis decir al usar este proverbio acerca de la tierra de Israel que dice: los padres comen las uvas agrias, pero los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, declara el Señor Dios, que no volveréis a usar más este proverbio en Israel. He aquí, todas las almas son mías, o todas las vidas son mías. Tanto el alma del Padre como el alma del Hijo son mías. El alma que peque, ese morirá. Hermanos, aquí hay un texto con contexto, donde dice que cada uno pagará por su pecado. Dejemos atrás esa falsa doctrina, donde yo tengo que pagar por mis pecados de mis padres. Esa misma pregunta se la hicieron a Jesús cuando vieron un ciego de nacimiento. En Juan capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él. Aunque los discípulos creían en la herencia de la culpa del Padre hacia el Hijo, aquí Jesús estaba ratificando de que todo había pasado a otro estado. Hermano, no nos podemos quedar en el pasado. No podemos seguirnos dando golpes de pecho, ni mucho menos creer que los traumas, que a veces las fobias, que a veces los miedos, los temores, es porque fueron infundados desde pequeños. Vuelvo y repito, el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas. Quiero compartirles también en este Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 11. Cuando ustedes se dan cuenta, porque han escuchado este Evangelio, donde una mujer fue sorprendida en adulterio. La llevaron los ancianos y los jóvenes ante Jesús para ponerlo a prueba y le dijeron: Maestro, esta mujer fue sorprendida en adulterio. Según la ley de Moisés, debe ser apedreada. Y dice que Jesús estaba escribiendo en la arena. Jesús se puso de pie y, sabiendo que era para tenderle una trampa, les dijo que tire la primera piedra quien esté libre de pecado. Dice que se fueron yendo uno por uno, comenzando por los más viejos. Y luego, cuando estaba Jesús delante de la mujer adúltera, le dijo: mujer, no te han condenado, vete y no peques más. Esa es la circunstancia. Hermanos, tenemos que tener un cambio, pero un cambio interior. No obstante, una gran parte de la iglesia de hoy sigue cayendo de nuevo en un evangelio metafísico, que es de la nueva era. La iglesia del siglo XXI debe entonces reafirmar la suficiencia del sacrificio de Cristo. Como dice Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Todos los pecados son perdonados en Cristo. Cristo, en la obra perfecta de la cruz, nos sanó, nos liberó, nos transformó de todo pecado. Y como dice Gálatas capítulo 3, versículo 13.
Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Nos ha sanado, nos ha liberado, nos ha rescatado de la maldición de la ley, haciéndose maldito, dice este libro de Gálatas. Fue que Jesús se hizo maldito. Fue que Jesús vino y cortó el cordón umbilical que nos ataba a esa generación del pecado. Entonces, ¿a dónde está la obra de Cristo? ¿Por qué entonces las falsas doctrinas intergeneracionales fundadas por hombres que se ha convertido en un negocio, en unas ataduras, en una esclavitud y que están dentro de la Iglesia Católica y que nosotros hemos sido persuasivos y hemos permitido tantas cosas, permisivos, perdone la pregunta? Nos vamos acomodando, vamos aceptándolo todo. Vamos dejando que esas doctrinas oscuras del demonio se vayan metiendo entre nosotros. ¿Y qué dice Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 10? Recibimos la purificación, fuimos santificados y recibimos la justicia en Cristo Jesús. Y Romanos 3:23, fuimos liberados en Cristo Jesús. ¿Quién nos liberó? Fue Cristo. Nos hizo libres y nos sacó ¿de qué? De la esclavitud. Hermanos, para terminar, ¿qué podemos aprender como cristianos católicos de la falsa doctrina? Correctas interpretaciones de las Escrituras en el seno de la Iglesia. Dice, no son la única lámpara a nuestros pies y luz a nuestro sendero en que podemos confiar. Tal doctrina no aparece en ningún documento del magisterio ni en la enseñanza de ningún doctor o padre de la Iglesia. Eso no viene de la Iglesia. Hay muchas cosas que no vienen de la Iglesia. Simplemente son trampas, simplemente son carnadas, anzuelos para sacar y extraer católicos y doblegarlos en tantas doctrinas escrupulosas que están surgiendo en el siglo XXI. Dice, las falsas doctrinas del hombre tratan de conducir a nuevas formas de esclavitud. El hombre caído siempre busca soluciones rápidas. Pero ¿qué nos dice la Iglesia? En Romanos 12:2, ¿sí? Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Hermanos, y el tema que nos lleva de retorno a la Biblia para evaluar este mensaje es que recordemos las obras, que toda obra tiene consecuencia, como dice Gálatas capítulo 6, versículo 7. Hermano, no nos engañemos, lo que uno siembre, eso va a cosechar. No olvides 2 puntos esenciales. Quien está en Cristo es una nueva criatura. Lo pasado es pasado. Y le dijo a la pecadora, vete y no peques más. Lo mismo te dice el Señor a ti. Deja tus malas acciones, deja ese pecado, deja esa esclavitud. Conviértete en un hijo de Dios, no en una criatura esclavizada por los demás. Y termina diciendo que lo que uno siembre, eso va a cosechar, y cada uno pagará por su propio pecado. Que es una mentira esa doctrina de maldiciones intergeneracionales que las tenemos en la iglesia. Y como dice San Juan, capítulo 8, versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, católico ignorante, seguro protestante. Católico instruido, jamás será vencido. Que el Señor los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.